Como cada miércoles, rendimos cuentas de las decisiones que adoptamos en el Consejo de Ministros. Como todas y todos saben, ya hemos recibido el primer millón de vacunas y estamos negociando la adquisición de muchas vacunas más para poder atender las necesidades que tiene nuestro país. Por esto, queremos decirle que no permitiremos que este proceso se empañe por ninguna razón. Como todo el país, compartimos la indignación y rechazamos lo que se ha descubierto en los últimos días en relación al uso irregular de vacunas experimentales. Por ello, antes de entrar y compartir con ustedes los puntos tratados en el Consejo de Ministros, quiero tomarme un breve tiempo para informarles sobre las acciones adoptadas inmediatamente al respecto. Estas acciones han sido adoptadas bajo el liderazgo del presidente Francisco Sagasti. En primer lugar, solicitamos tanto a las universidades de Cayetano Heredia como de San Marcos que nos informen respecto de la lista de voluntarios y la gestión de las vacunas experimentales el día 12 de enero, es decir, el día viernes. Ambas universidades nos contestaron que la información sería suministrada al Instituto Nacional de Salud. Por otro lado, desde la Presidencia del Consejo de Ministros solicitamos las declaraciones juradas de los funcionarios de cada sector a fin de conocer quiénes estaban involucrados en este proceso de vacunación irregular. El 14 de febrero conocimos que de 16 funcionarios vacunados, 8 eran del Ministerio de Salud y 8 de Relaciones Exteriores. Todos ellos ya no forman parte del equipo de gobierno. Toda la información recibida ha sido enviada a las entidades competentes, es decir, al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General del Estado y al Congreso de la República. Toda la información de la que disponemos la hemos remitido el día lunes antes de terminar el día. Asimismo, esta información ha sido derivada a la comisión investigadora que ha sido creada por el Ministerio de Salud y que fue instalada hace un par de días. Luego de identificar, porque ustedes conocen las listas, luego de analizar estas listas e identificar algunas líneas duplicadas y algunos nombres repetidos, hemos concluido que del total de personas vacunadas fuera de los ensayos clínicos, alrededor de un 25% al momento de recibir las vacunas eran funcionarios públicos. Actualmente ninguno de ellos forma parte del staff del gobierno. En la lista también se identificó que había 2 exfuncionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros que fueron vacunados. Uno de ellos fue destacado por Cancillería en el año 2018 y el segundo fue designado por la gestión del ex presidente del Consejo de Ministros, el señor Martos. Ninguno de estos 2 funcionarios fue contratado por mi gestión y actualmente ninguno de ellos trabaja en la presidencia del Consejo de Ministros. Finalmente, se ha dispuesto que ninguna persona que ha sido parte de esta vacunación irregular podrá ser miembro del directorio de alguna entidad pública. Ya se ha iniciado el proceso de separación de aquellas personas que están involucrados y que formaban parte de algún directorio. Quiero reiterar que los malos funcionarios no pueden manchar la labor que realizan más de 1.400.000 servidores públicos en nuestro país.
Informaremos de los resultados a los que arriban las investigaciones de la comisión formada en el Ministerio de Salud y que seguimos indagando a nivel de los diversos ministerios, porque como ha sido característica y es característica del gobierno de transición liderado por el presidente Sagasti, no vamos a parar hasta que se conozca la verdad. Bueno, esto es en relación a las medidas que hemos venido adoptando sobre este tema tan desagradable y realmente tan duro para nuestro país. En relación a la aplicación y distribución de las vacunas, el proceso de vacunación no se ha detenido. Esto es muy importante de reforzarlo porque a la fecha hemos logrado ya la aplicación de la primera dosis en más de 110.000 profesionales que se encuentran en la primera línea de atención. Recordemos que el primer grupo de personas que van a recibir las vacunas y que están recibiendo las vacunas son precisamente los profesionales, el cuerpo del sector salud. Igualmente, han transcurrido 3 días o 4 días desde el día en que llegó el segundo lote de vacunas. Se ha iniciado el proceso de distribución para su posterior aplicación en todo el territorio nacional. Hoy día ya se han enviado las dosis necesarias, por ejemplo, a los departamentos de Junín, Huancavelica, y se están distribuyendo también los lotes correspondientes a los departamentos de Tumbes y en Lima. En el Consejo de Ministros hemos aprobado las siguientes normas que es importante que compartamos con ustedes. Primero, a través de un decreto de urgencia hemos adoptado medidas extraordinarias en materia económica y financiera vinculadas a los recursos humanos en salud como respuesta ante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Se encuentra conmigo el ministro de Salud, el doctor Óscar Ugarte, quien va a ampliar esta información. Asimismo, hemos adoptado el decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias para el reinicio progresivo del servicio educativo presencial y semipresencial para el año 2021. La idea es que se reinicie este servicio educativo de manera segura, gradual y flexible en todas las instituciones públicas. Para mayores precisiones al respecto, se encuentra conmigo también esta tarde el ministro de Educación, el señor Ricardo Cuenca. A solicitud de los gobiernos regionales de Lambayeque y Amazonas y en coordinación con INDECI, hemos aprobado una prórroga de la declaratoria de emergencia en las localidades de Pacora, Pueblo Viejo, Puente Machuca, La Victoria y las juntas altas y bajas del distrito de Pacora en la provincia de Lambayeque por el impacto de daños ante la contaminación del agua para consumo humano. Asimismo, la declaratoria de emergencia en el distrito de Nieva de la provincia de Condorcanqui, en el departamento de Amazonas, por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales. Con el establecimiento de estas medidas, las autoridades regionales y locales recibirán apoyo complementario desde los sectores de salud, desarrollo agrario y riego, saneamiento, energía y transportes. En medio de la emergencia sanitaria que experimentamos, es indudable que las tecnologías digitales cumplen un rol fundamental, un rol indispensable para hacer frente a la pandemia, para impulsar la reactivación económica y el bienestar de la ciudadanía. En este marco, el día de hoy, hemos aprobado el reglamento de la Ley del Gobierno Digital y el uso de las tecnologías digitales en el procedimiento administrativo electrónico. Esto tiene por objeto mejorar el servicio a la ciudadanía en términos de que se va a contar con plataformas
transversales de información para los ciudadanos, vamos a tener casillas únicas electrónicas, mesa de partes digital única y la Plataforma Nacional del Gobierno Digital, entre otras medidas. Igualmente, en Consejo de Ministros se ha reportado la creación de 2 comisiones de suma importancia en materia de ciencia y tecnología. La primera, la Comisión Multisectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación, que realizará el seguimiento y fiscalización al cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación y brindar orientaciones que sirvan para la toma de decisiones de los agentes del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. También creamos la Comisión Consultiva de Ciencia, Tecnología e Innovación, que asesorará a la Comisión Multisectorial y al CONCITEC para identificar y proponer acciones de política, iniciativas e intervenciones para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en el país. Estas son algunas de las normas más relevantes que hemos aprobado el día de hoy en el Consejo de Ministros, y para referirse a los temas vinculados al sector salud, cedo la palabra al Ministro de Salud, el doctor Óscar Ugarte. Gracias. Muchas gracias, Premier. Buenas tardes, señoras y señores periodistas. Efectivamente, la reunión del Consejo de Ministros hoy día ha tomado acuerdos muy importantes en lo referente al sector salud. Como ya mencionó la señora Premier, se ha aprobado un decreto de urgencia que va a compensar a los trabajadores en aspectos muy importantes. Ya anteriormente, desde el año pasado, se había aprobado lo que se llama una bonificación extraordinaria para el personal por trabajar en las condiciones de riesgo frente a la pandemia. Por restricciones económicas no se pudo cumplir en los últimos meses y ahora se está autorizando ese cumplimiento y por lo tanto se está cubriendo algo que era una demanda justa de todos los trabajadores. En segundo lugar, se está haciendo una cosa similar respecto a lo que se llama servicios complementarios. Servicios complementarios es la posibilidad que los trabajadores luego de sus horas normales puedan seguir trabajando y tener para eso una bonificación, es decir, un pago adicional, lo que significaría un ingreso muy importante. Tanto en los servicios complementarios segundo y tercer nivel, y ahora se incorpora también el primer nivel que inicialmente no estaba incorporado, así como no solo para el personal profesional, sino también para el personal técnico y auxiliar, que con toda justicia está en el mismo riesgo y por lo tanto se está incorporando al personal técnico y auxiliar tanto del primero, segundo y tercer nivel. Y finalmente se está también financiando algo que los trabajadores reclamaban, porque frente a la pandemia muchos de ellos han tenido que desplazarse a cumplir funciones fuera de su sitio de residencia y por lo tanto se está reconociendo los gastos de traslado e instalación en los sitios a donde están yendo a trabajar. Esto, que era un conjunto de demandas y reivindicaciones, con este decreto de urgencia quedan resueltos y eso va a permitir, sin duda, ampliar la capacidad de acción para atender. Quiero, aparte de eso, nomás reforzar algo que ya señaló la doctora Violeta Bermúdez, Premier, en el sentido que ya se están desplazando a las regiones, hoy empezaron los vuelos y van a continuar el día de mañana, de las vacunas, de estas 700.000 vacunas que llegaron y que están llegando y empezando a aplicar. Además, los diferentes ministros vamos a acompañar ese proceso en los próximos días y estaremos viajando para supervisar la aplicación y culminación
de la primera prioridad dentro de la primera prioridad, señalada, que son todos los trabajadores del sector salud, y por lo tanto estaremos anunciando este tipo de acciones. Quiero finalmente remarcar un aspecto muy importante en el tema del oxígeno, donde hay un plan que se anunciará próximamente con mayores detalles, pero quiero señalar que el día de ayer se recepcionó y ya está en funcionamiento en el Hospital Loaiza, un hospital emblemático del sector público en Lima, la instalación de 2 plantas de oxígeno de 20 metros cúbicos por hora para abastecer oxígeno permanente, porque está instalado con conexiones directas a las camas correspondientes, porque se han ampliado los servicios de hospitalización para atender personal COVID que requiere emergencia, para evitar que tengan que ir a UCI, 40 camas más que van a ser abastecidas con oxígeno por estas 2 plantas. Esto es parte de las acciones que se vienen desarrollando y luego anunciaremos otras más. Muchas gracias. A continuación, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, ampliará lo relativo a la información en materia educativa. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes con todos, con todas. Como lo hemos dicho en más de una oportunidad, el gran objetivo en el Perú, pero como sucede en la mayoría de los países en la región y en el mundo, es el retorno a clases presenciales en tanto las condiciones epidemiológicas así lo permitan. De hecho, cuando uno mira la situación de la mayoría de los países que ya tienen sistemas educativos fuera de las vacaciones, es decir, que ya están yendo a clases, de hecho, la prioridad está siendo que éstas sean presenciales, por múltiples razones que, como he explicado, tienen que ver con tener un énfasis en los aprendizajes, evitar cuestiones de inequidad y de interrupción de estudios, por supuesto, tener espacios seguros para que se reconozca lo que ya sabemos, que las escuelas son espacios seguros para los niños, para las niñas. Este proceso, que hemos llamado un retorno del año escolar seguro, flexible, gradual y voluntario, tiene una estrategia muy interesante para el sector educación, que incluye un conjunto de decisiones intersectoriales e intergubernamentales. Las comisiones que nos ayudan a tomar las decisiones para tener identificados los distritos en donde se pueden abrir algunas escuelas está conformada por muchos de los sectores, entre los que se destaca, por supuesto, el MINSA, pero también el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables. Pero además es intergubernamental porque las decisiones son tomadas no solo a nivel nacional, sino también a nivel de gobiernos regionales y a nivel de las propias comunidades educativas con los padres de las familias y los docentes. En ese sentido, hoy hemos aprobado, como lo mencionaba la Premier, un decreto de urgencia que nos permite, entre otras cosas, destacar 2 elementos que creo son muy importantes para esta idea de ir diseñando e implementando el retorno al sistema escolar. La primera es la transferencia a gobiernos regionales para tener la atención a 15.000 escuelas para la instalación de lavamanos dentro del programa de mantenimiento escolar. Esto es alrededor de 38 millones de soles destinados para ello. Además, la adquisición y distribución de mascarillas y protectores faciales para estudiantes y docentes de casi 96 millones de soles. Con esto vamos como preparándonos para que efectivamente, dado el caso y dadas las condiciones, ojalá todos podamos volver a clases, que es lo que queremos. El segundo punto tiene que ver con un comentario y una declaración del ministro Ugarte, que, como ustedes bien saben, ayer anunció la incorporación de los docentes en las prioridades de la vacunación. Efectivamente, desde el Ministerio de Educación estuvimos haciendo las gestiones desde hace algunas semanas para que esto suceda. Hemos tenido toda la receptividad de parte del ministro Ugarte
Y efectivamente, como sucede en muchos países de la región, en donde ya se han tomado algunas decisiones parecidas, como en Argentina, Colombia, México, Chile, Uruguay o España, el cuerpo de docentes y el personal de las instituciones educativas, de las escuelas, sigue siendo un personal prioritario. Esto está sujeto a dos procesos. Uno primero que tiene que ver con el proceso de cómo se elaboran esas listas, que tiene un control concurrente con la Contraloría General de la República. Estamos en un momento en el que se está revisando estas prioridades y entonces hay que respetar los procedimientos para poder hacerlo. Y lo segundo y más importante es que tiene que ver con el cronograma de la llegada de las vacunas, ¿no es cierto? Porque como saben, todas las vacunas van llegando por paquetes de dosis, y sobre la base de esos nuevos cronogramas y esos cronogramas ajustados vamos a poder tener fechas exactas de cómo sería. Las buenas noticias son que muchos gobiernos regionales, ayer que tuvimos el encuentro de GORES ejecutivos, han manifestado su disposición a priorizar aquello que creemos es indispensable para la vuelta a clases, insisto, si las condiciones epidemiológicas así lo permiten. Y es tratar de priorizar aquellos grupos de estudiantes a los que les fue mucho más difícil tener una educación incluso virtual el año pasado. Y con eso acabo, son estos grupos que tienen que ver con los estudiantes de zonas rurales, con aquellos estudiantes que están en los primeros años, los más chiquitos, en inicial, primer y segundo grado, aquello que en el campo de educación llamamos las transiciones, es decir, sexto de primaria o quinto de secundaria. El año pasado los chicos en quinto de secundaria la pasaron muy complicado en su último año de escuela, pero además a esto estamos sumando todos los estudiantes que tenemos en el país que tienen discapacidades severas o multidiscapacidades que estudian en centros de educación básica especial. Son una prioridad porque en estos CEBES, que es como los llamamos, reciben terapias y 2 años sin estas terapias sería muy duro para ellos. Respetando todas las medidas y los protocolos de seguridad y viendo cómo vamos avanzando, estos serían prioridades en una apertura. Finalmente, el 15 de marzo, como ya fue anunciado, empieza el año escolar de manera remota hasta el 15 de abril y durante ese periodo vamos a ir tomando las decisiones intersectorialmente e intergubernamentalmente para poder empezar a abrir las clases, ojalá y se pueda. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros, señora Premier. Entonces, damos pase a las preguntas de la prensa. Empezamos con Miguel Infantes, de TV Perú. Sí, vamos a acercarnos al micrófono que han dispuesto. Muy buenas tardes, ministros. Varias preguntas en realidad. Han pasado los primeros 15 días de confinamiento en nuestro país, que ha sido dictado por el presidente Sagasti, y sería bueno conocer cómo van las estadísticas luego de estos 15 días de proceso de nuevamente regresar a un estado de confinamiento. Una segunda consulta es: el año pasado en el sector de educación, y ministro, muchas familias pasaban de la educación privada a la educación estatal. ¿Cómo va esa relación este año para el inicio del año educativo que se acerca? Y para la Premier, bueno, se sabe la problemática que se ha vivido con estas vacunas que han sido colocadas, al parecer, de forma irregular. Se ha identificado hasta el momento, en lo que va de las horas, de los días que ha pasado este problema, quién era el factor decisivo para brindar las vacunas o el acceso a estas vacunas dentro de las instituciones del Estado, y quienes ya han renunciado a estas instituciones. Muchas gracias. Empezaré por lo último. En realidad, ese es el objetivo de la comisión investigadora que ha designado el Ministerio de Salud y que está conformada por representantes del Colegio Médicos, del Colegio de Enfermeras, del Colegio de Químico-Farmacéutica, lo miro porque me regalaron alcohol, Químico-Farmacéutica, representantes también del sector, y precisamente ese es uno de los encargos que le hemos pedido. Ellos van a realizar en un breve término
Ministerio me parece que tienen 10 días para hacer un informe, así que muy pronto esperamos tener esas respuestas. Por lo pronto nosotros, muy preocupados como Presidencia del Consejo de Ministros y sector ejecutivo y el Poder Ejecutivo, sí lo que hemos hecho es hacer un cruce de la base de datos o de los cuadros que nos proporcionó la Universidad Cayetano a través del Instituto Nacional de Salud con la base de datos de los servidores públicos, y por eso es que les he podido reportar ese porcentaje de funcionarios que, reitero, son funcionarios que pertenecen al gobierno anterior, al gobierno que ejercía en el 2020, y algunos que todavía continuaban o habían ingresado en el gobierno actual, ¿no? Entonces, todos ellos han sido separados de sus cargos. Es lo que le puedo adelantar. Ministro, si podemos compartir algunas cifras de la situación epidemiológica. Como los propios medios han ido informando a partir de la información oficial que el Ministerio de Salud brinda todos los días, con dos indicadores principales, tanto de casos nuevos, o sea, la incidencia, como los casos de mortalidad. Lo que se encuentra todavía es una curva que sigue en incremento. No hay todavía posibilidades de tener una definición clara respecto al impacto que podrían haber tenido las medidas. Esto, como ha sido anunciado, se evaluará la próxima semana, para a partir de eso determinar las medidas que sean convenientes. Pero lo que se puede constatar es que la curva promedio nacional sigue en incremento y hay determinadas regiones donde esto es más que en otras regiones. Podemos decir claramente que las zonas donde es mayor el alza, tanto de nuevos casos como de fallecimientos, es Costa Centro, eso quiere decir Lima, Callao, Ica, y Sierra Centro. Claramente Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, y se extiende hasta Ayacucho y Apurímac, que ya es un poco al sur, digamos, a diferencia de lo que fue la primera ola, que como recordarán fue, aparte de Lima, Callao, fue Costa Norte, recordarán Piura, Lambayeque, La Libertad, y Oriente, lo que fue Iquitos y también Pucallpa. Ahora ha variado esa incidencia, digamos, en cuanto a intensidad, y eso nos permite definir estrategias más precisas para fortalecer ahí en las regiones donde hay esta tendencia. Cuando se analiza Lima, en las 4 zonas, macrozonas, digamos, de Lima, el Lima Centro, es decir, los distritos medios, es donde se puede ver un incremento mayor, aunque en los 4 sitios, en las 4, o sea, todo Lima y Callao está en incremento hasta donde se ha podido detectar. Sin embargo, eso nosotros esperemos que va a ir modificándose con las acciones que además hay que intensificar, tanto en el diagnóstico temprano, porque eso obliga a fortalecer el primer nivel de atención para ese fin y evitar los contagios, o sea, hacer efectivo el cerco epidemiológico, y sobre eso vamos a anunciar en los próximos días un conjunto de medidas. Y, por supuesto, fortalecer también el nivel hospitalario con oxígeno, como hemos mencionado algunas de las iniciativas que se también informarán en los próximos días, y sobre todo las camas UCI para fortalecer esa respuesta. Sí, como saben, el año pasado poco más de 110.000 niños, niñas y jóvenes se trasladaron de las escuelas privadas a las escuelas públicas. Ahora, por lo menos, estamos esperando un número similar. Los números exactos los vamos a tener cuando se cierren las matrículas. El 5 de marzo se cierra la matrícula regular, el 16 de abril la extraordinaria, y allí vamos a tener la información exacta de números. Sin embargo, el compromiso del Ministerio de Educación es hacer todos los esfuerzos para atender. El Estado es garante de la educación en el Perú y hacemos todos los esfuerzos, por supuesto, para poder atenderlos en las modalidades que tengamos, ¿no? Muchas gracias. Vamos con la pregunta de Anelis Martínez. Quiero pedirles sí a todos, por favor, que sea una sola pregunta por medio.
Muy buenas tardes con todos. El 26 de agosto del 2020, la Universidad Cayetano Heredia solicitó al Instituto Nacional de Salud modificar y ampliar el ingreso de productos que serían utilizados en el ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm en Perú. ¿Cuándo van a dar a conocer estos protocolos de uso, ya que ahí se estaba especificado para qué y en quiénes se iba a usar estas dosis? Muchas gracias. El Instituto Nacional de Salud, que tiene la función rectora en el campo de investigación en salud pública, como dependencia del Ministerio de Salud, ha venido supervisando y efectivamente ha hecho evaluaciones periódicas de este proceso y va a emitir un informe preciso en los próximos días que va a incluir algunas medidas sobre el proceso mismo de investigación y también respecto a estos últimos hechos. Lo que podemos decir hasta el momento es que lo que ha aparecido como un uso indebido de vacunas no ha afectado en lo más mínimo el proceso de investigación normal que se ha venido haciendo como fase 3 para el caso de Sinopharm, que por lo tanto eso no afecta al proceso de aprobación de la vacuna y es un proceso que, como ya se ha explicado, es digamos al margen por este uso que no correspondía hacer, ¿no? Perdón. Vamos con la pregunta de Luis Morocho de Latina. Buenas tardes, ministros, ¿cómo están? Bueno, hace poco que inicie la conferencia salió un comunicado de Palacio de Gobierno aclarando que el presidente de la República no se había vacunado antes que llegue oficialmente la vacuna de Sinopharm al Perú. Quisiera, en ese sentido, una aclaración. Es bueno reiterarlo, sobre todo en circunstancias en las cuales funcionarios públicos que aseguraban firmemente que no se habían vacunado, lo hicieron y luego tuvieron que admitir un error. Y ya yendo a la pregunta en sí, era respecto el proceso que tiene que ver con la transparencia justamente de las listas aparecidas. Se ha publicado, como usted señala, primer ministra, una lista de personas que se vacunaron de manera irregular, pero a la luz de los números que se manejan en diferentes fuentes de investigación, hay vacunas que no aparecen aún contabilizadas y no se sabe exactamente cuál es el destino, y en ese sentido la pregunta era ¿qué se está haciendo para recopilar esa información y detectar finalmente a dónde fueron esas vacunas? Y en esa misma sentido, lo que quería pedirle también era si es que la Cancillería o el gobierno, en todo caso, iba a pedir oficialmente al gobierno chino que explique por qué unas vacunas que solo eran destinadas a personal que estaba involucrado en la investigación del ensayo clínico terminaron en manos, por fuentes oficiales confirmadas por el señor Málaga o el doctor Málaga, en la embajada china, distribuyéndose a personal de la embajada china, aún sin saber qué tipo de funcionarios o personas también habrían sido beneficiadas de esta manera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su pregunta. En relación a la vacunación del presidente, como todo el mundo conoce, su vacunación se realizó, su primera dosis se realizó el día 9 de febrero. El primer día del inicio de la vacunación en el Perú, la última hora del día, porque recordemos que él ha sido el único funcionario público autorizado, además, mediante una resolución ministerial que fue publicada en El Peruano, precisamente con el propósito de ser transparentes, ¿no? Dado que no figuraba en la primera fase y, sin embargo, desde el inicio se había planteado la importancia de que el presidente de la República, quien representa a la nación y lidera el gobierno de transición y emergencia, recibiera la vacuna, nosotros desde el Ejecutivo vimos que era importantísimo que quedara en claro que él se iba a vacunar, y por eso es que se aprobó una resolución ministerial en este sentido. Es falso que el presidente haya recibido ya una primera dosis con anterioridad a esta fecha.
El presidente de la República ha recibido la primera dosis el 9 de febrero, como es de público conocimiento, y de aquí me parece que son 3 semanas a partir de esa fecha en que le corresponderá la segunda dosis. Por supuesto que ha recibido una vacuna que forma parte del primer lote de vacunas adquirido al laboratorio Sinopharm por el Estado peruano. Es decir, forma parte de este 1.000.000 de vacunas que ya se encuentra en nuestro país. Así que, por favor, lo que yo invocaría es que no se inventen historias ni se manchen honras. El presidente de la República es una persona que actúa siempre con transparencia. En segundo lugar, nos dicen que efectivamente hay un número de vacunas que no aparece porque en la lista que todos hemos tenido conocimiento a partir de la información que ha dado la Universidad Cayetano, aparecen 487 personas y sin embargo sabemos que había dosis para 1.000 personas y contamos 2 dosis por persona, aunque también al revisar la lista hemos tenido la sorpresa de que hay personas que se han puesto 3 dosis, ¿no? Entonces ahí debe haber alguna diferencia. No sabemos cuál es el destino, formalmente no sabemos dónde están esas dosis que faltan. Sin embargo, la comisión investigadora también va a solicitar esta información y estoy segura que las autoridades competentes a quienes nosotros hemos pedido que actúen y procedan de acuerdo a ley, me refiero a la Contraloría, Ministerio Público, a la Procuraduría General del Estado, van a solicitar esta información y tan pronto la tengamos, obviamente la pondremos en conocimiento. Sobre el gobierno chino, ellos en realidad no tienen que explicar nada, porque estas dosis, entendemos, han sido solicitadas, son dosis, por eso se llaman vacunas experimentales, son distintas al grupo de vacunas que son para los ensayos clínicos, porque acordémonos que en el ensayo clínico hay combinación de vacuna y placebo. Esas dosis son un grupo, estas son, al parecer, vacunas experimentales solicitadas en adición a las que eran destinadas a este estudio y no tienen nada que ver con el 1.000.000 de vacunas que ha adquirido el Estado peruano. Y esto es muy importante, estas dosis de vacunas experimentales que son objeto ahora de investigación y de cuestionamiento, no fueron jamás solicitadas por el gobierno de transición. Estas han preexistido. Por eso es que existen funcionarios del anterior gobierno involucrados en su uso que nosotros consideramos irregular. Nosotros, como gobierno de transición, sí somos responsables de la adquisición, o sea, de la compra, pago e implementación del proceso de vacunación que se inicia con este 1.000.000 de dosis que ha llegado en las 2 últimas semanas. Eso es. Gracias. Muchas gracias. Es el turno de Eli Yutronic de Panamericana. La posibilidad, ministro de Salud, usted en varias entrevistas ha planteado la posibilidad de que el sector privado pueda comprar y aplicar la vacuna. ¿Usted esto lo ha podido conversar con el gobierno? ¿Se baraja como una posibilidad real? Y por último, ministro de Educación, ¿los profesores tendrían que estar vacunados antes de comenzar las clases? ¿En qué fase estarían contemplados? Gracias. Con mucho gusto, creo que vale la pena aclarar, porque efectivamente yo he mencionado que el sector privado puede contribuir en el proceso de vacunación como lo está haciendo. Por ejemplo, las vacunas, o sea, el 1.000.000 de dosis que ha llegado, sobre todo este lote mayor de 700.000, se está distribuyendo a nivel nacional. Pero no lo hace solo el Estado. El sector privado está participando con vuelos que fleta el propio sector privado y que aporta, digamos, es una suma, ¿no es así? Pero la pregunta es si el sector privado puede importar medicamentos o las vacunas. Y lo que hay que tener presente es que ese es el mecanismo normal, y lo explico. De acuerdo a nuestras leyes,
todos los medicamentos, incluyendo las vacunas, sea en forma regular o estas que se considera de autorización por emergencia, lo impulsa quien represente al laboratorio que produce la vacuna. El único caso diferente hasta el momento viene siendo Sinopharm, porque Sinopharm no tiene un representante comercial en Perú y se ha hecho un acuerdo de gobierno a gobierno para que sea una dependencia pública la que lo represente. Entonces Senares, que es una dependencia del Ministerio de Salud, es quien ha solicitado el registro y está tramitando la importación. Pero en todos los otros casos, como por lo general es el caso de otras vacunas normales o medicamentos, es un representante. Pongo el caso Pfizer. Pfizer tiene una representación comercial acá. ¿Quién pide el registro de Digemit para que se inscriba? ¿Y quién importa? Es Pfizer. Igual en el caso de AstraZeneca, o Johnson & Johnson, o Moderna. Ese es el proceso normal. La diferencia está en que, de acuerdo a los convenios y contratos que se vienen produciendo, el sector privado hace todo ese proceso y le entrega al Estado para la aplicación, ¿no es cierto?, la distribución. Lo que está en evaluación es si en algún momento de ese proceso el sector privado participa, como también lo ha participado en la distribución, para ampliar la capacidad de aplicación. Esto es parte de lo que se tiene que evaluar, pero lo que no está autorizado es para que cada empresa privada pueda importar por su cuenta lo que podría alterar el proceso normal de vacunación. Y eso sí es algo que el Estado tiene que garantizar, porque hay una programación en función de prioridades. Y no sería dable que por mecanismos comerciales se alteren esas prioridades y aparezcan vacunándose personas que no deberían vacunarse, que es el caso que estamos evaluando por otro lado, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está siendo evaluado por el gobierno y, como ya se ha demostrado, la relación con el sector privado fluye perfectamente y se precisarán los términos para esa realización. La vacunación de todos es una condición deseable. Todos quisiéramos ahora estar, vamos a esperar nuestro turno para hacerlo, pero no es una condición que determine la vida en general. Ahora estamos todos aquí sin vacunas y guardando una serie de protocolos podemos mantener nuestras actividades en el, entre comillas, el mejor sentido de normalidad posible. Quiero decir con esto que efectivamente, en general, los países que ya han abierto desde el año pasado sus escuelas no han tenido vacunas y han tenido un nivel casi inexistente de contagios. Es por eso que se aplica un conjunto de protocolos para poder asistir a clases en caso las condiciones epidemiológicas lo indiquen. Por ejemplo, en el Perú el año pasado, 833 escuelas de zonas rurales formaron parte de un piloto en donde se trabajó durante el final del año pasado y no se presentaron contagios salvo en un caso. Esto quiere decir que si se aplican los protocolos, sobre todo en las zonas priorizadas, en donde los estudiantes no tienen que movilizarse mucho porque viven en el distrito, por ejemplo, en el que estudian, las condiciones podrían ser de apertura. De hecho, en las zonas rurales, el 50% de las escuelas tiene entre 1 y 15 estudiantes, con lo cual es posible manejar los protocolos básicos de aforo, de ventilación, de distanciamiento social, de uso de mascarillas para los estudiantes y los profesores. Si podemos además ir avanzando en el tiempo e ir vacunándonos todos, la situación sería mucho más segura. Como lo dije al principio y lo anunció el ministro Ugarte, estamos haciendo todas las evaluaciones para que puedan entrar en esta segunda fase, pero eso depende, como he dicho, de todos los procedimientos y trámites administrativos y además de, por supuesto, el cronograma de llegadas, ¿no? El asunto es que la única manera de ir venciendo el miedo es teniendo toda la información posible para poder tener el regreso a clases mucho más seguro y totalmente gradual y voluntario, ¿no? Muchas gracias. Es el turno de Karina Reina Farge, de ATV.
Buenas tardes, ministros. Solo para complementar la pregunta de mi compañero de Latina, la consulta es si es que se encontraran, digamos, un grupo de vacunas experimentales que estuvieran guardadas o, digamos, que hubieran sobrado de este grupo que manejaba el doctor Málaga, ¿el Estado intervendría para usarlas? ¿Se podrían usar? ¿Qué se haría con este grupo de vacunas? Y para el ministro Ugarte, buenas tardes, ministro. La consulta es la siguiente. Constantemente recibimos en ATV quejas de algunos hospitales, como por ejemplo el Hospital Caelín de Villa María del Triunfo, a donde no han llegado vacunas. ¿Esto obedecería a que, digamos, el grupo de vacunadores no es suficiente, a que este proceso se está dando porque hay críticas a quienes señalan que sería muy lento? De repente esto está pasando. ¿Cuándo llegaría? Porque, por ejemplo, este hospital constantemente eleva la queja de que no han recibido vacunas. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sobre la primera parte, en realidad, en principio, hasta donde tenemos información, este lote que vino para estas vacunas experimentales tenían un propósito de ser aplicadas al personal que estaba involucrado en la investigación, y creo que dice o vinculados o afines, una palabra así. Entonces, entiendo que se tendría que, y esas son, o sea, las ha entregado Sinopharm. No las ha adquirido el Estado peruano. Nosotros no hemos invertido en adquirir esas, igual que tampoco se pagan por las pruebas, las que se hicieron en los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, tendría que consultarse sobre el cambio de uso en la eventualidad que existiera la diferencia de dosis que no conocemos, pero me imagino que también allí tendrá que haber evaluaciones de carácter ya más médico, que el doctor Ugarte nos podrá señalar mejor, precisar mejor estos aspectos, porque se tiene que garantizar que sean vacunas favorables a los seres humanos. No sé qué dice usted, doctor Ugarte. Sí, sin duda, la primera condición para aplicar una vacuna es la que en todos los países se está produciendo con todas las vacunas, es decir, una evaluación del órgano regulador del país. En el caso de Estados Unidos es la FDA, en el caso de la Unión Europea es EMA, también en el caso de Inglaterra, Japón, todos. Y aquí es DIGEMIT. Entonces, las vacunas que se apliquen tienen que tener autorización del órgano regulador. Esas puede ser la aprobación normal, como cualquier otro producto que ya pasó por todas las fases, o puede ser de emergencia, como la ley peruana y la ley de la mayoría de los países lo establece. En determinadas condiciones, por emergencia, en beneficio del país, se autoriza una vacuna aunque todavía no tenga todas los procesos dados. Pero en cualquiera de los casos se exige dos cosas. Primero, efectividad, o sea, que haya demostrado en el proceso de fase 3 hasta donde haya avanzado, estoy hablando ya para el caso de la vacuna COVID, contra el COVID, que haya efectividad, o sea, que los estudios demuestren que sí genera anticuerpos y por lo tanto protege a las personas, ¿cierto? Esa es la primera condición. Todas las que están siendo aprobadas tienen esa condición, en mayor o menor porcentaje, pero tienen. Y la segunda condición es que no sean dañinas, es decir, que los efectos secundarios sean, como es normalmente con cualquier producto, mínimos. Si no se garantiza eso, no se autoriza. En este caso, efectivamente, se autorizó las vacunas que entraron para la experimentación con fines de experimentación, solo para ese fin. Eso fue antes de que se inicie el proceso de fase 3 en el Perú, ¿no es cierto? Pero la autorización para uso en población, después de haber pasado por esos dos requisitos que se comprueban en el estudio de fase 3, el de efectividad y el de seguridad, recién se ha autorizado en diciembre, ¿no es cierto? Por lo tanto, no podían circular para fines que no sean de experimentación vacunas que no habían tenido esa aprobación. Entonces, ahí viene el tema irregular que tiene que ser evaluado en los casos aplicados. Ahora, pero aprovecho porque había otra pregunta. Efectivamente, algunos hospitales
no les llegó en cantidad suficiente o de repente no les llegó y hay las quejas normales. ¿Por qué? Lo que pasa es que como debían llegar 1 millón de vacunas, la planificación que se hizo fue con una distribución, digamos, total de lo que correspondía. Ese 1 millón era más que suficiente para cubrir a esta primera prioridad de personal de salud. Pero cuando se anunció que solo vendrían en un primer momento 300.000 y a la semana siguiente los otros 700.000, se tuvo que hacer un ajuste, y eso es lo que ha producido algunos descoordinaciones, digamos así. Pero eso ya se resolvió, porque como ya llegaron las 700.000, ya la distribución que hoy día se ha hecho no solo para Lima, Callao, sino para todo el país, y que va a continuar mañana con otros vuelos, les adjunta todo lo que era necesario, incluso con un margen adicional por si hubiese algún factor impredecible, ¿no? Entonces, lo que pueda haber sucedido en el hospital Cailín u otro está resuelto. Personal que no se pudo vacunar, ahora se va a vacunar con toda confianza y seguridad. Muchas gracias. ¿Quieren agregar algo? Sí, bueno, solamente, quiero reforzar lo que acaba de decir el doctor Óscar Ugarte, con el 1 millón de dosis de vacunas. Recordemos que son 2 dosis por persona. Tenemos 500.000 vacunas que sobradamente cubren a todo el personal del sector salud. Importante saber que es MINSA, es salud, incluso clínicas privadas, Instituto de Medicina Legal, etcétera. Entonces, ya si hubo algún error, se va a complementar y se va a culminar con la vacunación de este primer grupo. El gobierno, liderado por el presidente Francisco Sagasti, seguimos en las negociaciones. Ustedes saben que ya tenemos algunos contratos confirmados. Hemos tenido un par de cambios en el gabinete, pero están nuestros 2 ministros, el ministro Wagner y el ministro Óscar Ugarte, ya están absolutamente informados del estado de las negociaciones, las han retomado inmediatamente y estamos acelerando las coordinaciones para tener un nuevo cronograma para recepción de más vacunas y continuar con las fases que nos hemos propuesto. Quiero aprovechar para pedirle a la población, sobre todo de las 32 provincias que aún estamos en situación de riesgo extremo, recordemos que desde el día lunes el riesgo extremo está enfocado, está focalizado en las provincias donde hay más riesgo de contagio, que por favor continúen con las medidas de restricción de circulación. Hay horas en que vemos más gente de la que se espera circulando y sobre todo formando aglomeraciones. Las aglomeraciones son lugares, son espacios de contagio. Continuemos utilizando las medidas de protección, el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos o el uso del alcohol, la distancia física, los espacios con ventanas abiertas. Tratemos de no tener reuniones porque en realidad continuamos con la pandemia y mientras no estemos todas y todos vacunados, el contagio es un riesgo para todas las personas. Quiero cerrar esta conferencia de prensa agradeciéndoles por su participación permanente. Nosotros tenemos los lunes y los viernes, mientras estamos en estas medidas un poquito más radicales, estamos realizando conferencias de prensa a esta misma hora, a las 5 de la tarde, precisamente para ir dando cuenta de cambios, indicadores, comportamientos de la ciudadanía, pero también buenas prácticas. Continuaremos haciéndolo y los días miércoles a las 5 de la tarde dando cuenta de las conclusiones, los acuerdos de los consejos de ministros. Este gobierno quiere transmitir a la ciudadanía que tenemos un compromiso auténtico con la verdad y la transparencia. Nosotros también nos sentimos decepcionados por lo que ha pasado, que ya de verdad queremos encontrar la verdad y superar esta etapa. En el Perú consideramos que somos más las personas que tenemos un compromiso con la verdad y con el desarrollo y sobre todo la atención a las personas más vulnerables de nuestro país. Entonces quisiera terminar esta conferencia de prensa pidiéndoles que confiemos
confiemos en nuestras autoridades que están haciendo un trabajo honesto. Hay personas que no lo han hecho, nosotros vamos a ser las primeras en impulsar las investigaciones como lo hemos venido haciendo y las autoridades correspondientes también están actuando al respecto. Queremos transmitir un mensaje de calma y unidad para poder no solamente recuperar la confianza, sino para poder seguir trabajando y garantizar que podamos completar con la adquisición de todas las vacunas que nuestro país necesita para superar esta pandemia. Muchas gracias. Han sido los acuerdos y los anuncios de la presidencia del Consejo de Ministros luego de la sesión que ha sostenido a lo largo del día. Omar, contigo el estudio. Listo, Miguel. Importante lo que dijo la presidenta del Consejo.